8 historias escalofriantes de Vilarejos que nunca te contaron verdades. DVASTADORAS en un rincón oscuro, olvidado por el tiempo, donde el viento parece llevar susurros de almas perdidas, se encuentra un vilarejo que apenas aparece en los mapas. La gente dice que en ese lugar, las sombras tienen vida propia y que los árboles susurran secretos que solo los ancianos conocen. Una noche de luna llena, la desaparición de un niño desató una serie de eventos que estremecería hasta al más valiente, y todos los habitantes del vilarejo sabían que no era un simple accidente. Las historias contadas al calor de la hoguera hablaban de luces en el cielo y de criaturas resplandecientes que se llevaban a los inocentes en la oscuridad. En el fondo de sus corazones, los adultos sentían un nudo creciente. A medida que pasaron los días y el niño seguía ausente, el aire se volvió más pesado, como si la misma tierra estuviera adolorida. La gente empezó a murmurar, a mirar por encima del hombro, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Algunos recordaban viejas leyendas de una cueva prohibida donde se decían que espectros acechaban, buscando venganza por alguna injusticia. Y cada vez que alguien mencionaba la cueva, una corriente escalofriante recorría la plaza, dejando a todos en un silencio aterrorizado. Las noches se hacían más largas y el tiempo parecía dilatarse. Las risas se convirtieron en ecos lejanos. Hombres y mujeres, con el miedo dibujado en sus rostros, no podían dormir. Las historias sobre las desapariciones se multiplicaban. Se decía que aquellos que entraban a la cueva nunca volvían, que sus gritos resonaban eternamente en las paredes heladas. Una noche, un grupo de jóvenes del pueblo, con el coraje a flor de piel, decidieron que alguien debía confrontar el misterio. Con lámparas en mano, se adentraron en la oscuridad, dejando atrás las miradas incrédulas de sus vecinos. ¿Qué encontrarían ahí? ¿Eran sombras, luces o una verdad aún más oscura? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir siendo parte del canal. No quisiera que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El silencio parecía extenderse como una sombra, mientras las linternas titilaban en ese mundo de penumbras. Cada paso que daban resonaba como un eco de advertencia. De pronto, un grito desgarrador rompió la noche. Ellos se congelaron, el aire se volvió denso. ¿Fueron solo sus mentes jugándoles una broma, o había algo realmente acechando en la cueva? Con el corazón retumbando y el sudor frío en la frente, sabían que no podrían dar marcha atrás. La verdad los esperaba, entre las sombras. La oscuridad acogía a los jóvenes en su abrazo helado. Sus linternas titilaban en un intento inútil de iluminar el abismo que tenían frente a ellos. Los ecos del grito seguían resonando en sus mentes, cada uno notaba la incertidumbre en el rostro de los demás. ¿Qué había causado aquel sonido desgarrador? Thomas, el más impulsivo, atrapó el silencio con su voz temblorosa. ¿Quién se atreve a ir primero? El grupo se miró, el miedo bailando como una sombra en sus ojos. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de rescatar al niño desaparecido les hicieran avanzar. El sonido de sus pasos resonaba sobre el frío suelo de piedra, reverberando a medida que se adentraban más en las entrañas de la cueva. Las paredes estaban cubiertas de extraños trazos, como si alguien hubiera grabado sus pecados o sus angustias en aquel lugar olvidado. Pedro, el más escéptico del grupo, hizo una pausa. Esto es una locura. Solo son historias. Nadie está aquí, pero su voz se apagó en el instante en que una ráfaga de viento helado pasó junto a ellos, como una advertencia de lo que estaba por venir. A medida que avanzaban, oyeron un susurro que parecía llamarlos por su nombre. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, proyectando sombras alocadas que se movían en ángulos imposibles. ¿Lo escuchan?, preguntó Ana, miedo en sus ojos. Algo está aquí. Pero no había tiempo para regresar.
La cueva parecía tragar sus palabras, llenándose de un silencio aplastante, solo roto por el ocasional goteo de agua. Al llegar a una cámara más amplia, el aire se sintió diferente, denso, como si las paredes pudieran hablar. En el centro, una figura brillaba débilmente, su resplandor era casi hipnótico. «Es solo luz», murmuró Thomas, acercándose demasiado. La figura, que parecía un niño, extendió una mano que vibraba con una energía desconocida. «Ayúdame», resonó en sus mentes, aunque no había sonado en realidad. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. «No podemos ayudar a un espectro», dijo Pedro, atemorizado. Pero la voz se hizo más fuerte: «Ayúdenme. Mi madre». Antes de que pudieran reaccionar, un grito, similar al que habían escuchado antes, surgió del fondo de la cueva. Este parecía mezclarse con los ecos de los lamentos de otros niños. El corazón de cada joven se hundió en un abismo de terror. «Regresen», gritó Ana, arrastrando a sus amigos hacia atrás. Pero era demasiado tarde. La figura había ganado fuerza, y el aire comenzó a llenarse de luces parpadeantes, girando alrededor de ellos, empujándolos, atrayéndolos hacia el centro. El rostro del niño espectral ahora mostraba pánico, y sus ojos brillaban con una tristeza tan profunda que todos comprendieron que este no era un simple fantasma, era una advertencia. Con cada paso en el reverso, las luces comenzaron a volverse oscuras. Todo se sentía como un sueño, un giro de la realidad. «Debemos salir, ahora», exclamó Thomas, mientras la luz se volvía opaca. Y en un instante, la tierra tembló, haciéndolos caer al suelo. Mientras intentaban levantarse, un estremecimiento recorrió la cueva. «El pacto ha sido roto», resonó una voz profunda, inhumana, desde todas partes. La figura del niño comenzó a desvanecerse mientras un ecosistema de sombras emergía, rodeando a los jóvenes con el eco de sus gritos, y así, en medio de aquel caos inexplicable, se dieron cuenta de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. «¿Lograremos salir de aquí vivos?», se preguntó Ana, con el corazón acelerado. Pero la cueva, como un ser vivo, parecía responder a su inquietud, provocando un estruendo ensordecedor, mientras las sombras danzaban a su alrededor. El aire se volvió aún más frío y la tenebrosidad de la cueva le susurró su respuesta. Thomas se incorporó rápidamente, los ojos desorbitados por el terror. Las sombras que los rodeaban parecían cobrar vida, retorciéndose y fusionándose como serpientes enfurecidas. El eco de la voz inhumana seguía retumbando en sus oídos, y un sudor frío recorría su frente. «No, esto no puede estar sucediendo». El suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo corazón de la tierra estuviera latiendo cada vez más fuerte. «Vámonos, ya», gritó Ana, pero su voz se perdió en el crescendo de esa sinfonía de miedo. Las luces en sus linternas se apagaron de golpe, dejándolos en una oscuridad absoluta, más pesada que cualquier noche. Pedro, que había mantenido su escepticismo hasta ese momento, comenzó a temblar. «Esto no es un juego, estamos en peligro». Sus palabras solo lograron aumentar la ansiedad que ya inundaba el aire. Un sonido desgarrador, el llanto de un niño, resonó justo detrás de ellos. Pedro se volvió, intentando encontrar el origen del ruido mientras su corazón latía desbocado. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Los escuchan?». «Es un niño», interrumpió Ana, su mirada fija en un punto en la cueva. «Por favor, tenemos que ayudarlo». Pero algo en su tono era distinto, había un destello de determinación. Sin embargo, aquel llanto no parecía estar invocándolos, sino más bien burlándose de ellos, como una burla hecho de pesadilla. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Thomas, y dio un paso atrás, retrocediendo sin pensar. Pero justo cuando intentaron encontrar una salida, una sombra se abalanzó hacia ellos, una figura oscura que tomaba forma humana. Era como si la cueva tuviera algo que decir, y no solo el eco de su voz. «¿No estáis listos?», resonó con una gravedad aterradora. «Cuidado», gritó Ana, quien había visto el movimiento. Atrapados entre la figura y un abismo desconocido, se dieron cuenta de que no tenían dónde ir. La cueva en sí misma parecía un laberinto sin fin, sus rostros reflejando la desesperación. Una lágrima brotó de la mejilla de Pedro. Era la manifestación de su creciente terror. En ese momento,
Todos se sintieron como niños perdidos en un bosque oscuro, la soledad y el pánico apoderándose de cada uno de ellos. La figura avanzó lentamente, cada paso resonando como un tambor de guerra. ¿Quién eres?, preguntó Thomas, aunque ya sabía que ninguna respuesta llegaría. Era solo un eco en la negrura abrumadora. La sombra se detuvo, acercándose con una calma inquietante, y mientras lo hacía, comenzó a desvanecerse, revelando una forma más humana. Alguien que espera, dijo la figura con una voz suave y melancólica. Era el mismo niño que habían visto antes, pero este estaba rodeado de una niebla oscura, como si su tristeza lo envolviera. No estáis solos, resonó su voz, pero ahora era un grito cargado de angustia, el peligro estaba presente, y cada segundo se sentía como un ladrillo pesando sobre sus corazones. En ese instante, se dieron cuenta de que tal vez el niño no era un simple espectro, sino una parte de aquellos que habían sucumbido en la misma cueva, atrapados para siempre en aquel juego infernal. El aire se volvió denso, y el niño miró a cada uno de ellos a los ojos. Tenéis una elección, dijo, pero antes de que pudiera continuar, una sacudida feroz la volvió a interrumpir. Las paredes de la cueva comenzaron a moverse, como si quisieran tragar a los jóvenes en su vómito oscuro. «¡Corran!», gritó Ana, su voz llena de nueva vida y terror. Y en su desesperación, todos giraron para intentar encontrar una salida. Mientras corrían, la cueva parecía cerrarse a su alrededor, luces y sombras girando en una coreografía de horror, pero las voces seguían llamándolos, arrastrándolos hacia el abismo. El llanto del niño resonaba en sus corazones, y con cada paso, las dudas crecían. ¿Debemos ayudarlo? Cuando llegaron a una bifurcación, se detuvieron. ¿Izquierda o derecha?, exclamó Pedro, descompuesto. La elección se sentía abrumadora y crucial, como si fuera la última oportunidad para decidir su destino. Entonces, una risa suave y burlona se escuchó desde la oscuridad. No hay elección, resonó la voz del niño. No hay escape. Podrían encontrar un camino que los llevara a la libertad, o estaban condenados a permanecer para siempre en la cueva de sus peores miedos. El eco de aquella risa aún retumbaba en sus cabezas mientras tomaban la decisión más crucial de sus vidas. Pedro, con el corazón a 1000 por hora, se lanzó hacia la izquierda, sus pies resbalándose sobre la superficie húmeda del suelo. Ana lo siguió, convencida de que la oscuridad a su alrededor no les podía ofrecer nada peor que el horror que ya atestiguaban. Thomas, paralizado por la indecisión, sintió cómo las sombras se abalanzaban sobre él como si quisieran arrastrarlo de regreso a la figura fantasmagórica del niño. Con un esfuerzo, se obligó a correr tras sus amigos. Viajaban en un laberinto, las paredes goteando agua y cada paso resonando con un eco espeluznante. A medida que corrían, la risa burlona del niño se transformaba en un canto, una melodía inquietante que les recordaba que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. «¿Y si el niño realmente necesita nuestra ayuda?», gritó Ana, apenas audible entre los ecos. Su pregunta perforó el aire cargado de adrenalina. Thomas se detuvo un momento, sintiéndose dividido. «¿Y si lo que necesita es atraparnos?», respondió Pedro, sin aliento, aún mirando hacia atrás como si esperara ver la sombra acechándolos. La incertidumbre se escurrió entre ellos, creando un profundo abismo de miedo que solo se podía atravesar enfrentando la verdad. A medida que se adentraban más en la cueva, las sombras comenzaron a tomar formas conocidas, figuras de sus seres queridos y amigos que habían perdido o dejado atrás. Las ilusiones se retorcían en la penumbra, y cada una de ellas les extendía una mano. Unos rostros felices se transformaban en visiones aterradoras, como si la cueva revelara solo sus peores pesadillas. «Esto no es real», gritó Ana, abrumada por la angustia. Pero cada figura continuaba insistiendo, distorsionada, formando una marea de tristeza y arrepentimiento. «No podemos dejar que la cueva nos engañe». La determinación brillaba en sus ojos, aunque los suyos brillaban con lágrimas. «Debemos ignorarlas», dijo Thomas, aferrando el brazo de Ana. «Nos quedaremos atrapados si les hacemos caso». Pero una imagen se cernió ante ellos, un reflejo de su infancia feliz, una tarde soleada, riendo, corriendo libres. Sentían el calor del sol en sus rostros, pero ese momento se desvanecía rápidamente y una helada bruma las envolvía, arrebatándoles el calor. De repente,
un crujido explosivo resonó, y el suelo tembló una vez más. La cueva parecía enfadada, arremetiendo con toda su fuerza. Pedro, incapaz de contener su pánico, gritó y comenzó a correr más rápido. «Ten cuidado», le advirtió Ana, pero ya era demasiado tarde. Una grieta se abrió de la nada, un abismo voraz que amenazaba con tragarlos. La luz que alguna vez los guió se extinguió, dejándolos en un territorio desolador. Poco a poco, el abismo se transformó en un pasadizo oscuro y estrecho. «¿A dónde va?», preguntó Tomás, con la voz temblorosa. «Es lo único que tenemos, vamos», dijo Ana, mirando a sus amigos, dándoles valor. Sin otra opción, se adentraron en el túnel angosto, las paredes metálicas cerca de sus rostros, cada vez más opresivas. El llanto del niño continuaba resonando, justo en sus oídos, cada vez más parecido a una súplica. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Tomás al vacío, sintiendo la desesperación pesada en su pecho. La respuesta llegó en forma de un susurro escalofriante que pareció surgir desde el mismo fondo del abismo. «Una vez que entres, no podrás volver atrás», era una advertencia, pero cada palabra estaba impregnada de un terror palpable que impregnaba sus almas. Y en ese preciso instante, comprendieron que no solo estaban escapando de algo, sino que también se enfrentaban a su propio destino. El túnel se retorcía, y tomando un giro inesperado, encontraron ante ellos un gran salón sombrío, la forma del niño visible en el centro. «¿Esperando jugamos de nuevo?», preguntó, su voz más escalofriante que antes. Y sus corazones se hundieron, porque ya sabían que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Lograrían descifrar la naturaleza críptica de esa maldición, o quedarían atrapados entre sombras y recuerdos para siempre? Ana, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella, miró a sus amigos. La atmósfera del salón era ominosa, casi pesada, cada respiración parecía un esfuerzo. El niño, de aspecto etéreo, dio un paso hacia ellos, sus ojos vacíos pero llenos de un deseo incesante. «¿Jugamos de nuevo?». La frase resonó como un tañido de campana, marcando la pauta de lo que se avecinaba. Pedro, sacudido por el recuerdo de la risa, sintió que el pánico lo envolvía como una niebla espesa. Y mientras la risa del niño continuaba, una imagen perturbadora cruzó por su mente, un juego que nunca terminaba, en el que siempre éramos los perdedores. «¿Qué clase de juego?», preguntó Ana, desafiando una vez más al niño mientras su voz temblaba, pero una chispa de coraje iluminó su mirada. «¿Acaso se trata de un juego de palabras? ¿De acertijos?». Su voz sonó como una lucha entre la incertidumbre y la determinación. El niño sonrió extrañamente, sus labios se curvaron como si disfrutara de su confusión. «No hay acertijos», dijo con un tono juguetón, casi burlón. «Solo hay elecciones». «¿Qué elecciones?», interrumpió Tomás, apretando la mano de Ana. «No tenemos tiempo para juegos. Solo necesitamos salir de aquí». Pero, en su interior, sabía que no había escapatoria sin entender de qué trataba este nuevo desafío. Las sombras en el salón comenzaron a moverse, danzando alrededor de ellos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, las formas de sus viejos compañeros y familiares se hizo más tangible, atormentando su mente con recuerdos. Cada uno de ellos parecía querer comunicar algo, pero sus murmullos eran incomprensibles, como ecos de un hogar perdido. «Cada elección tiene su consecuencia», dijo el niño, acercándose más, sus ojos vacilantes parpadeaban con fuerza. «Salvarás a alguien de tus recuerdos, o te liberarás de una carga que te pesa». Se detuvo un momento, sonrisa traviesa dibujándose en su rostro. «¿O tal vez elijan perderse en la oscuridad?». Ana sintió que el aire se le escapaba, el nudo en su garganta crecía. ¿Acaso sus recuerdos eran las sombras que los acechaban? Las visiones de lo que habían sido, de lo que podían haber llegado a ser, drenaban su energía. Podía sentir que el peso de su elección era abrumador. Pedro se adelantó, intentando desafiar al niño. «No tengo miedo de tus trucos. Si esto es un juego, muy bien, jugaré. Pero no lo haré solo». Giró hacia Ana y Tomás. «¿Están conmigo?». «Estás loco», gritó Tomás, aunque en su interior la inquietud crecía. «No podemos simplemente aceptar sus reglas». «¿Y si al negarnos nos condena?», replicó Ana, pensativa.
Tal vez esto sea la única forma de enfrentarlo. Solo somos nosotros tres en este lugar. El niño soltó una risa cristalina, como si disfrutara del conflicto que se gestaba. Entonces, ¿quieren jugar? Elija uno, pero recuerden, el que muerde el anzuelo, perderá lo que más ama. El eco de sus palabras reverberó, dejando un vacío inquietante. Pedro sintió el sudor frío recorrer su frente. Miró a sus amigos, sabiendo que la decisión que tomarían les cambiaría para siempre. Era un juego del que no podían escapar, y la línea entre salvarse a sí mismos y salvar a otros se desdibujaba. Una sombra oscura se deslizó por la habitación, susurrándole sus secretos más profundos. Mientras el niño le sonreía con malicia, sus lágrimas caían como un río de dolor. ¿Cuál será su elección?, preguntó el niño con un brillo en sus ojos. Y antes de que pudieran responder, las paredes comenzaron a cerrarse sobre ellos, asfixiándolos con la presión de sus elecciones. La cueva no solo les ofrecía sombra, les prometía verdad. Pero, ¿qué verdad estaban dispuestos a enfrentar? Un escalofrío atravesó la sala, y en su mente resonó una pregunta perturbadora: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar para salvar a quienes amaban, o para salvarse a sí mismos? La balanza del destino pendía sobre ellos, y la cuenta atrás había comenzado. Podrían romper el ciclo, o quedarían atrapados en un nuevo juego donde las sombras siempre ganarían. La presión aumentaba, y la risa del niño resonaba en sus oídos como un tambor ensordecedor. Ana sintió que el mundo a su alrededor se volvía cada vez más opresivo. Las sombras parecían cobrar vida, retorcidas en formas grotescas que susurraban promesas de calamidad. Desde el rincón más oscuro de su mente, una voz le advertía que habían cruzado una frontera de la que no había retorno. Tienen que elegir, insistió el niño, su sonrisa ampliándose hasta convertirse en un rictus grotesco. El tiempo se agota. ¿Cuál será su sacrificio? Thomas retrocedió, intentando apretar la mano de Ana con mayor fuerza, buscando en ella la seguridad que creía haber perdido. No podemos hacerlo. No podemos avanzar así, ceder ante este monstruo. Su voz temblaba, pero desde su interior surgía un ímpetu que él mismo no podía controlar. Ana, aún dominada por sus temores, recordó las palabras del niño. Salvar a alguien o liberarse de una carga, murmuró, su voz casi inaudible. Esa decisión la consumió. ¿Quiénes eran ellos realmente sin sus recuerdos, sin su familia? Las imágenes de aquellos a los que habían amado y perdido se entrelazaron en su mente, cada una más vívida que la anterior. ¿Recuerdas a tu abuela?, le preguntó a Thomas, su voz casi un susurro. ¿Y a Pedro? ¿Qué pasa si tenemos que elegir entre salvar un recuerdo y dejar que otro se pierda? No, Ana, gritó Pedro, angustiado. No podemos traicionar a nuestra memoria. Jamás. No lo haría. La desesperación en su mirada hablaba de la lucha interna que todos enfrentaban. Pero en el fondo, sabía que el niño estaba jugando un juego cruel, uno que desearían nunca haber comenzado. Un temblor sacudió las paredes, las luces titilaron y una neblina oscura empezó a desplazarse por el suelo, envolviéndoles los pies. El tiempo se acaba, repitió el niño, ajustando la intensidad de su mirada. Tendrán que decidir en 100 latidos del corazón. Ana se sintió mareada, su corazón palpitando con fuerza, sincronizándose con el ominoso conteo que resonaba en su pecho. En cada latido, una visión aterradora de lo que podría ser su elección se presentaba ante ella, imágenes de pérdidas, de llantos, de risas convertidas en lamentos. ¿Y si el dolor de perder se convierte en el mismo tipo de carga?, preguntó Thomas, la idea comenzando a formarse en su mente. Entonces, ¿quién realmente cede? ¿Es un sacrificio si al final nos quedamos sin nada? La sombra que danzaba a su alrededor parecía reír ante su confusión, alimentándose de su incertidumbre. Ana cerró los ojos, intentando hallar claridad en medio de la tormenta que desgarraba su mente. ¿Y si sus recuerdos eran no solo ataduras, sino una prisión? Un grito atravesó su mente: elige tu lucha. Con cada latido, crecía su determinación. No puedo dejar que esto nos consuma, declaró, su voz resonando con un nuevo brío. No vamos a dejar que el miedo nos haga decidir. Momentos después, el niño se acercó aún más, la intensidad de su mirada penetrante.
¿Es realmente el miedo, o es el amor lo que los ata? ¿Qué elegirán, entonces? Ana y sus amigos se miraron, comprendiendo que debían unirse, fortalecerse. La decisión estaba a punto de ser tomada, pero el tiempo apremiaba. Antes de que pudieran dar una respuesta, una oscuridad profunda cubrió el salón, y un eco resonó con una pregunta que los paralizó: ¿qué precio están dispuestos a pagar hoy para cambiar su futuro? Mientras el peso de la incertidumbre caía sobre ellos una vez más, sintieron como si el mundo se detuviese. Unos pasos resonaron, acercándose, llenando el aire de un terror palpable. Justo cuando la oscuridad llegó a su máximo apogeo, una luz parpadeante emergió, y ante ellos apareció una figura familiar, cuyos ojos despertaron recuerdos olvidados y secretos enterrados. «Están listos para afrontar lo que dejaron atrás», decía la figura entre sombras y lamentos. ¿Podrían enfrentarse a su pasado o yacer atrapados en un juego que jamás eligieron? El destino les aguardaba con los brazos abiertos, y la verdadera lucha apenas comenzaba. La silueta que emergía de la oscuridad tenía el rostro de su difunto abuelo, su mirada profunda y sabia, pero distorsionada por un velo de sombras que se retorcía a su alrededor. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire se tornó denso, como si el espacio mismo estuviera cargado de los secretos que la figura traía consigo. «Vine a guiarles», dijo, su voz resonando con ecos de historias no contadas. «Pero también a recordarles. El camino que eligen tendrá consecuencias. No todo lo que perdemos merece ser recuperado». Las palabras flotaban en el aire como un susurro inquietante. Ana se quedó mirando al abuelo, buscando en su rostro la ternura que recordaba. Pero había algo en sus ojos que no cuadraba. Una sombra de advertencia. «¿Por qué ahora? ¿Por qué esta elección?», preguntó Ana, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una intrusión en el breve momento de conexión que había logrado con ese ser querido. «Porque en el recuerdo y el sacrificio se encuentra la verdad», respondió el abuelo, su forma comenzando a desvanecerse ligeramente, como si el viento soplara a través de él. «No todas las memorias son sagradas. A veces, es necesario dejar ir para poder avanzar». Mientras la figura se desvanecía, esos ojos profundos se fijaron en ella una vez más. ¿Has perdido algo que realmente valga la pena proteger? ¿O es el miedo a olvidar lo que te consume? Ana sintió que el suelo se temblaba bajo sus pies, y las paredes del salón ahora parecían cerrarse sobre ellos, creando una prisión donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. No podía seguir aferrándose a las sombras de su pasado, pero tampoco estaba lista para soltar lo que más amaba. Pero entonces, un grito desgarrador surgió del fondo de su corazón. ¿Qué se supone que debemos sacrificar? La impotencia en su voz resonó como un eco desesperado. «Lo que elijas, Ana», respondió el niño, que había vuelto a aparecer en el centro del caos. «Es tu carga, y tú decides si la llevas. El amor puede ser un ancla, pero también una cadena. ¿Qué desearías recordar mañana? ¿A qué estás dispuesta a renunciar hoy?» Tomás y Pedro estaban paralizados, mirándose entre sí, buscando respuestas en esos ojos llenos de angustia y miedo. Una pregunta retumbaba en el aire: ¿qué precio están dispuestos a pagar hoy para cambiar su futuro? De repente, Ana recordó una frase que su abuelo solía repetir: «La verdad duele, pero es liberadora». Se dio cuenta de que su existencia se había convertido en un laberinto de recuerdos. ¿Podía el amor realmente liberarla o era él mismo su mayor carga? Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con intensidad, Ana miró al niño con resolución. «No puedo decidir sin mis amigos. ¿Qué tal si cada uno de nosotros comparte su mayor miedo? Tal vez eso nos dé la fuerza para renunciar a lo necesario». El niño frunció el ceño, como si la propuesta le desafiara, pero una chispa de curiosidad brilló en su mirada. «Interesante. La verdad tiene un poder increíble. ¿Qué están dispuestos a desenterrar?». Las sombras alrededor comenzaron a moverse, girando en espiral, mientras Ana y los demás se preparaban para la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Las memorias ocultas amenazaban con salir a la luz, y cada palabra que compartieran significaría una nueva arena movediza en la que se adentrarían. ¿Podrían enfrentarse a lo que una vez temieron? ¿Estarían listos para permitir que sus mayores secretos fueran expuestos ante la cruel realidad del niño?
La decisión estaba por tomarse y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La pregunta que resonaba en sus mentes ahora era, ¿qué oscuro secreto están dispuestos a revelar para salvar su futuro? Con la incertidumbre haciendo eco en sus corazones, sabían que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. ¿Podrían soportar la verdad que surgiría de sus propias sombras? El aire se volvió aún más pesado mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Ana se sentía atrapada, su pecho apretado bajo un peso que parecía venir no solo de su propia angustia, sino del eco de las memorias de sus amigos, cada uno aferrándose a sus propios secretos, escondidos en el rincón más oscuro de sus corazones. Estoy lista, dijo Ana, rompiendo la pesada quietud. Sus palabras resonaron en el silencio como un estallido de coraje. Tomás y Pedro, aún temerosos, miraron a su alrededor, buscando señales de que el niño podría haber desvanecido su amenaza. Pero lo que encontraron fue solo oscuridad y profundidad en aquel salón que antes les parecía familiar. ¿Por qué siempre tenemos que lidiar con esto?, murmuró Pedro, su voz temblando levemente. Siempre son las mismas sombras, cada vez que cerramos los ojos. No quiero recordar más. Pero tal vez recordar es lo único que podemos hacer, contestó Ana, con la voz firme. Quizás, tal vez la verdad tiene más poder del que pensamos. El niño, que parecía absorber cada palabra como si fuera un comentario fuera de lugar, arqueó una ceja. Entonces comencemos, desafió, cargando la expectativa. ¿Quién comenzará con su miedo? El sacrificio comienza con la verdad. Un silencio incómodo se cernió sobre ellos. Nadie quería ser el primero. Ana miró a sus amigos, sintiendo el tirón de lo que significaba compartir. Conocía sus miedos, pero ¿quién se atrevería a revelarlos? Pedro, incapaz de soportar la presión, rompió el silencio. Yo. Temía que me olvidaran. Siempre he sido el que se queda en la sombra de los demás, confesó, su voz resonando como una campana en la oscuridad. No quiero ser solo un eco de alguien más. La oscuridad pareció moverse, como si hubiera respondido a su confesión. Ana sintió un frío que la recorrió. Tenía claro que esa revelación era un paso hacia lo desconocido, una invitación a desatar algo dentro de ellos. Ahora yo, dijo Tomás, su expresión grave. No solo temo ser olvidado, en ocasiones creo que todo lo que hago está destinado a fallar. Tengo miedo de decepcionar a aquellos a quienes más amo. Eso es lo que más me aterra. Al abrir su corazón, la atmósfera se tensó aún más, Ana se sintió esperada. Sería fácil guardar su miedo para sí misma, pero la urgencia de la situación se lo impedía. Tengo miedo de perder lo que amo, exclamó, la voz balbuceante. ¿Y si eso significa que debo dejar ir a mi familia, mis recuerdos, para avanzar? La idea de perderlos en el tiempo me aterra. Al compartir su miedo, la sala pareció vibrar, llenándose de energía intensa, se dejaron llevar por el caos, el niño observaba con una sonrisa siniestra, alimentándose de su vulnerabilidad. ¿Ves? Cada confesión te acerca más a la verdad, pero el camino nunca es fácil. Los secretos, aunque dolorosos, liberan a quienes eligen enfrentarse a ellos. La sombra del abuelo flotaba en la mente de Ana. Su advertencia sobre la verdad. ¿Iban realmente a enfrentarse a sus propios fantasmas? Las paredes parecían acercarse más, las sombras empezaron a entrelazarse como serpientes dispuestas a estrangular su confianza, y entonces, un grito desgarrador reverberó en el aire, un eco de un recuerdo escondido entre los miedos de Ana. El niño giró, mirándole con ojos penetrantes. ¿Qué fue eso?, preguntó, su tono transformándose en uno de amenaza. ¿Qué oscuridad has guardado aún? Lo que escondes es más poderoso que lo que cuentas. ¿Estás lista para desenterrar tu propia verdad? Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La revelación de un secreto oculto podría ser su mayor sacrificio. La atmósfera era eléctrica, y con cada momento que pasaba, las sombras parecían bailar ansiosas, esperando ansiosamente la respuesta que determinaría su destino. La pregunta era clara, resonando en su mente. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu verdad más profunda y oscura, sin importar el costo? Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y Ana comprendió que su enfrentamiento con el pasado estaba a un suspiro de desatarse.
Iban a desentrañar las verdades que podían destruirlos, o perderían la oportunidad de cambiar su futuro para siempre. La decisión estaba a punto de desatarse, y con ella, el destino de todos ellos colgaba de un hilo fino. Las luces parpadeaban inquietas, y cada vez que lo hacían, la sombra del niño parecía hacerse más prominente, más voraz. Ana, sintiendo cómo la presión crecía en su pecho, decidió dar un paso adelante, como si su cuerpo pudiera arrastrar a sus amigos y obligarlos a enfrentarse también a sus propios demonios. La pregunta resonaba en su mente, un eco insistente que clamaba por respuesta: ¿qué has guardado, Ana? Ese grito, comenzó Ana, su voz titubeante aún cortando a través del miedo. Es de cuando perdí a mi abuela. La última vez que la vi, le prometí que siempre la recordaría. Pero, no lo hice. Mis recuerdos se desvanecieron en cuanto todo ocurrió. La atmósfera se cargó de carga pesada, como si el aire se compactara. El niño, con su sonrisa enigmática, la animó a continuar. ¿Y qué más? ¿Qué otras sombras hay en tu corazón? Las luces se apagaron por completo, y una oscuridad densa la envolvió. Ana sintió que un pánico helado la invadía, pero estaba decidida. Cuando me fui de casa, pensé que estaría más segura, que podría escapar de la tristeza. Pero solo encontré más soledad. A veces me pregunto si mi abuela me perdonaría por haberla olvidado. Con cada palabra, sintió que una parte de su carga se liberaba. Sin embargo, el niño no se conformaba con eso. No solo es eso, insistió. Tienes otras verdades ocultas. Aquello que guardas bajo llave, el corazón que subiste a un pedestal. ¿Lo vas a dejar ir también? Ana contuvo el aliento. La luz había comenzado a titilar de nuevo, revelando fugaces vislumbres de sus amigos. Miró a Pedro y a Tomás, quienes la observaban con los ojos muy abiertos, pero no se detenían a enfrentar sus propios secretos. Yo solo, no quiero que sufran más, confesó con un hilo de voz. No quiero ser la causa de desmoronarlos. Al pronunciarlo, sintió la fuerza de sus palabras. Era un temor que siempre había tenido escondido bajo la superficie. Pedro se giró de repente, como si la revelación de Ana lo hubiese sacudido. Ana, no puedes pensar así. Todos estamos aquí para apoyarnos, para enfrentarnos a lo que sea que nos asuste. Su voz era ahora más firme, un recordatorio de que no estaban solos en esa oscuridad. Ante la fortaleza de Pedro, Tomás también hizo un gesto hacia adelante. Creo que cada uno de nosotros lleva cargas que no deberían cargar solos. Mi miedo no solo es fallar, también es lastimarles. Tal vez estoy más asustado de lo que ustedes piensan. Una conexión empezó a formarse entre ellos, una red de verdades dolorosas y confesiones no dichas. El niño había logrado lo que parecía impensable, hacerlos abrirse, como si cada revelación fuera un hilo que ataba cada uno de sus corazones. El niño sonrió mientras las sombras en la habitación comenzaron a moverse más agresivamente, como si fueran atraídas por la mezcla de emociones crudas. ¿Y si les digo que viene un tiempo en que las sombras se alimentan de sus miedos y creen aún más, con cada secreto que guardan? ¿Están listos para perderse entre sus verdades? Ana sintió un escalofrío en la nuca. En ese momento, todo tomó un giro inesperado, y ella comprendió que el tiempo se les estaba escapando. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, mientras un estremecimiento recorría su cuerpo. Solo hay un camino a seguir, respondió el niño, su voz ahora grave. Debemos llevar esas sombras a la luz, y que el sacrificio comience. ¿Pero están todos listos para desatar lo que tienen escondido? Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y Ana se dio cuenta de que el desenlace estaba más cerca de lo que jamás se hubiera imaginado. La sala se llenó de un silencio tenso, y aunque ya habían dado un paso hacia adelante, el verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta quedaba latente en el ambiente oscuro: ¿serían capaces de enfrentar la verdad que les esperaba, o dejarían que las sombras se tragaran lo que aún quedaba de ellos? La oscuridad era abrumadora. Ana, Tomás y Pedro se encontraron rodeados de un eco de sus propios temores. El niño los observaba, su sonrisa distorsionada balanceándose entre la burla y la angustia. El tiempo parecía disolverse a su alrededor, y el peso de lo que recién habían revelado se volvía cada vez más denso.
Es el momento, dijo el niño, su voz resonando en el aire viciado. ¿Listos para enfrentar sus sombras? Ana tragó saliva, la angustia llenando su pecho. No sé si estoy lista, había temido soltar más. Pero el resplandor de sus amigos la alentó. Su dolor era compartido. No estaban solos, Pedro dio un paso al frente, su voz firme. Nos enfrentaremos a lo que sea juntos. Ya hemos confesado lo que llevamos dentro. Es hora de ser libres. Sí, añadió Tomás, empujado por la urgencia de no dejar que el miedo los consumiera. Unidos somos más fuertes que nuestras sombras. El niño miró, divertido. ¿Libres? Lo que desean no es tan simple. La luz no entiende de decisiones fáciles. Olfateó su angustia, deleitándose con su inquietud. ¿Quién de ustedes se atreve a dar el primer paso? Ana se sintió pequeña ante su desafío. Pero al mirar a sus amigos, comprendió que no solo luchaban por salir de la cueva, luchaban por conquistar los demonios que los acechaban. Decidida, dio un paso adelante. Yo lo haré. No sé si esto funcionará, pero no dejaré que mis recuerdos me controlen más. El niño arqueó una ceja. ¿Qué harás entonces? Voy a liberar mis miedos, soltó Ana, temblorosa pero con determinación. He guardado un secreto, siempre he sentido que no merezco el amor de los demás. Creía que si me quedaba en la sombra, nadie sufriría. Pero ya no quiero más huir, quiero vivir con todos mis recuerdos. A medida que decía esto, las sombras comenzaron a moverse. Una presencia se manifestaba a su alrededor, como envolviendo a Ana en una bruma oscura. Deja brillar tu luz, dijo el niño, inclinando la cabeza en una mezcla de admiración y rencor. Tomás, intrigado, se unió. Yo también tengo algo que compartir. Se aferró a la mano de Ana. Lo que más temo es hacer sufrir a las personas que amo. Esa ansiedad me consume. Siento que nunca seré suficiente. El niño sonrió, como si cada confesión le diera más poder. Continúa, hay más en su corazón, mucho más que los atormenta. Pedro respiró hondo y habló con voz quebrada. No quiero perder el amor de mis amigos. Viví tanto tiempo a la sombra de otros, pensando que solo era un eco vacío. Pero quiero ser alguien que brille. Todos deberían poder ver la luz dentro de mí. Las sombras se movían, retorciéndose alrededor de ellos, buscando algo en su vulnerabilidad. Las paredes comenzaron a temblar, como si la cueva misma sintiera la verdad que se desataba. Nuestra verdad nos hará fuertes, gritó Ana, e instintivamente unió sus manos con las de sus amigos. Estamos juntos. Vamos a superar esto. Sí, confirmaron Tomás y Pedro, elevando sus voces en un grito de unión, y en ese momento de unión, la atmósfera cambió. La bruma oscura les rodeaba, pero comenzó a retroceder como si fuera repelida por su determinación. Las sombras temían lo que venía. ¿Qué está pasando?, preguntó el niño, su voz ahora llena de incertidumbre. Cada confesión parecía estar desmantelando su poder. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor de la conexión con sus amigos. Nuestro amor es más fuerte que el miedo. Estamos listos para enfrentar la verdad. Las luces comenzaron a brillar con fuerza, iluminando la cueva en un fulgor inusual. Los ecos de sus miedos se transformaban en luces, resplandecían en un arco iris de recuerdos compartidos, risas, abrazos, momentos de unión que rellenaban los vacíos en sus corazones. El niño retrocedió, ya no ridiculizaba sus palabras. ¿Qué les has hecho? No pueden enfrentarme así. Fuera, sombras, gritaron juntos, su voz resonando poderosa. Con cada pulso que latiendo en su pecho, las sombras comenzaron a desvanecerse, atrapadas entre la luz de su verdad, y luego, todo se iluminó. Una explosión de luces brillantes llenó la cueva, inundando a los jóvenes con una paz indescriptible. Las sombras se disolvían, y el niño cayó al suelo, su risa burlona transformándose en un llanto amargo. No. No puede ser. No me dejan ir. Pero el poder de su verdad era implacable. La luz iluminó cada rincón, y todos los miedos se desvanecieron, liberando el calor del amor que habían cultivado. Con cada latido, la salida de la cueva se abría más y más. Avancemos, amigos,
exclamó Ana, sintiéndose más fuerte que nunca. Salieron juntos, dejando atrás las sombras, las risas resonando en el aire como el eco heroico de su liberación. Al salir, el brillo del día les dio la bienvenida. Una brisa fresca recorría el vilarejo, lavando las heridas del pasado. Se dieron cuenta de que la cueva había sido solo un eco de sus propios corazones, pero ahora, aquellos ecos se habían convertido en una sinfonía de luz. Al mirar atrás, ya no había miedo. Solo el recordatorio de que juntos podían enfrentar cualquier sombra, y que la luz del amor brillaría dentro de ellos para siempre. Esa luz, más sólida que cualquier oscuridad, los guiaba hacia un futuro que ya no les daba miedo, y en ese momento, juraron no dejar que las sombras dominaran sus vidas otra vez. Volverían a sus casas como héroes de sus propias historias, llevando consigo la verdad que los liberaba. La aventura había terminado, pero su viaje apenas comenzaba, más fuerte y unidos que nunca. Antes de despedirme, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete ahora al canal para no perderte más historias, porque esto solo fue el principio. Dale like ahora mismo para ayudar al algoritmo y asegúrate de que estas historias sigan llegando a más personas. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus pensamientos sobre este desenlace y tus teorías. Además, compartir este video con 5 amigos que necesiten ver esta concluyente aventura es esencial. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para hacerlo. Hagamos crecer esta increíble comunidad.